Durante 40 años guardé silencio, hasta que dije en voz alta, «Esta casa es mía, no tuya». Fue un domingo por la tarde. El sol de otoño entraba tenue por las persianas del salón, ese sol dorado que tanto le gustaba a mi padre cuando construyó esta casa con sus propias manos. Yo estaba sentada en el sofá, como siempre, cosiendo un dobladillo en una sábana vieja, mientras él, mi marido, el hombre con quien compartí mi vida, discutía por teléfono con su sobrina Clara. «Claro que puedes mudarte», decía, con esa voz suave que usaba para fingir generosidad. «Esta casa ya no sirve para nada. Esta casa ya no sirve para nada». Como si las paredes no hubieran escuchado mis lágrimas, mis risas, los primeros pasos de mi hija, las noches en vela cuidando a su madre enferma. Como si los cimientos no estuvieran hechos con el sudor de mi padre, con el dinero que yo misma ahorré vendiendo pasteles en el mercado durante la crisis. Pero lo peor no fue eso, fue lo que dijo después. Al fin y al cabo, añadió, riendo, nunca fue suya. Sentí como si el aire se me cortara, porque durante 40 años callé. Callé cuando me dijo que las mujeres no entienden de papeles. Callé cuando borró mi nombre de los contratos del pequeño negocio familiar. Callé cuando regaló mis joyas a su sobrina por amabilidad. Callé incluso cuando empezó a decirle a todo el mundo que él había construido esta casa. Y ahora, allí estaba, planeando entregarla a una mujer que ni siquiera era de la familia, como si yo fuera un fantasma. Me levanté, lentamente, con las manos temblando, pero la espalda recta. Me acerqué a él y sin gritar, sin llorar, dije en voz alta, clara, firme, «Esta casa es mía, no tuya». Se quedó helado, el teléfono se le resbaló de la mano. «¿Qué dices?», preguntó, como si no me hubiera oído en toda su vida. «Que esta casa», repetí, señalando las paredes, el suelo, el techo, fue heredada por mí en 1985. Está registrada a mi nombre. Tú nunca fuiste más que un inquilino consentido. Su cara cambió, de la sorpresa al miedo, porque en 40 años nunca me había visto así, con los ojos secos, la voz firme y la verdad en la boca. «Eso es mentira», gritó. «Yo pagué impuestos, yo la arreglé». «Sí», dije, calmada, «como esposo, no como dueño». Y entonces, por primera vez en décadas, cayó él. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual. Los muebles viejos, las fotos amarillentas, el reloj de péndulo que mi abuela trajo de Galicia. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Porque durante 40 años creí que amar era callar, que ser buena esposa era desaparecer, que mi valor estaba en servir, no en existir. Pero en ese momento entendí la verdad. No era débil por callar, era fuerte por haber sobrevivido. Y ahora que había hablado, ya no podía volver atrás. Subí al desván, donde guardaba el baúl de mi padre. Lo abrí con manos temblorosas. Y allí estaba, envuelto en un paño de lino, el sobre lacrado con el membrete del notario. Lo abrí. Y allí estaban, las escrituras originales, firmadas en 1985, con una cláusula clara. La propiedad total de la vivienda cita en Calle del Olivo 14, Madrid, recae exclusivamente en mi hija, Carmen Ruiz, sin derecho a partición, cesión ni usufructo sin su consentimiento expreso. Mi padre, ese hombre callado que nunca confió del todo en los hombres que se casaban con sus hijas, me protegió con papel y tinta. Y ahora, con esas palabras en la mano, supe que esto no era el final de mi historia. Era el comienzo de la suya, y el fin de su mentira. Porque si pensaban que una mujer mayor era invisible, no sabían que yo tenía las llaves y los papeles verdaderos. Y esta vez no iba a callar. Iba a reclamar, con calma, con dignidad, con la verdad que guardé en silencio durante 40 años. No entendí cómo podía negar mi existencia,
hasta que vi mi nombre borrado de todos los papeles. Fue como si el mundo se hubiera detenido y luego se hubiera roto en 1000 pedazos. Me quedé parada en medio del salón, con las palabras aún resonando en mis oídos. Esta casa nunca fue suya. Pero lo peor no fue la frase, fue lo que vino después. Al día siguiente, movida por una mezcla de miedo y curiosidad, fui al registro mercantil. Quería ver con mis propios ojos si era verdad que todo estaba a su nombre. El funcionario, un hombre mayor de gafas gruesas, tecleó nuestro apellido y me entregó una copia de los documentos actuales. Y allí lo vi. Mi nombre, borrado. En los estatutos del pequeño negocio familiar, en los permisos municipales, incluso en la escritura actualizada de la casa, solo aparecía el suyo, y el de su sobrina Clara. Pero yo no existía, como si 40 años de trabajo, de cuidados, de amor silencioso, nunca hubieran ocurrido. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme del mostrador. ¿Está usted bien, señora?, preguntó el funcionario. Sí, logré decir. Solo necesito aire. Salí a la calle con el sol frío de Madrid en la cara y el corazón latiendo como un tambor. Caminé sin rumbo, repasando mentalmente cada año. 1985. Heredé la casa de mi padre. 1987. Nos casamos. Él se mudó aquí. 1990. Abrimos el taller juntos. Yo cosía, él llevaba la contabilidad. How? Every time I look at 2003, this, it pagué la hurts. reforma del tejado con mis ahorros. I can't believe he's 2010, really gone. vendí mis joyas para salvar el negocio durante la crisis. How? Every time I look at Nunca this, it firmé hurts. nada que me quitara derechos. Nunca cedí mi propiedad. Entonces, ¿cómo era posible? Fue entonces cuando recordé aquella tarde, hace 5 años, cuando me hizo firmar unos papeles administrativos. Es solo un trámite, Carmen, dijo, para simplificar impuestos. Yo, confiada, sin leer, firmé. Ahora entendía. No eran papeles administrativos, eran falsificaciones. Regresé a casa con las piernas temblando. Entré al despacho, ese rincón que él llamaba su santuario, y empecé a buscar. En los cajones, Esta entre casa es facturas mía. y recibos viejos, encontré una carpeta negra. La abrí. Dentro había copias de documentos con mi firma Esta casa es mía. falsificada. No, no es No tuya, era la mi perdiste. letra. Firmé bajo presión, La mía mira es la foto. torpe, Eso no cambia nada, inclinada es hacia la nuestra izquierda, ahora. Basta, con las discutan T esto mal civilizadamente. cerradas. No me Esta rendiré. era pulida, Esta casa recta, es mía. fría, una imitación barata. Pero lo más doloroso no fue ver la falsificación, fue darme cuenta de que él Está había registrado a mi planeado nombre. esto durante No, te equivocas, años. mira bien. Mientras yo Imposible, déjame ver. cocinaba, él Aquí está. falsificaba. Es de Javier. Mientras yo cuidaba, él borraba. Está Mientras registrado yo a mi amaba, nombre. él construía equivocas, una mira vida bien. sin mí. Imposible, Y déjame ahora, ver. con su Aquí está. sobrina instalada Es de en la Javier. habitación de invitados y mis The fotos projections are clear. We reemplazadas must por las act now. suyas, I agree, but the timeline is entendí la aggressive. magnitud And these de la delays will traición. cost us. So what's the No plan? solo We me need more había resources. quitado The el keys to the presente, archive. Good. me Let's había move. robado el देखिए केस pasado. फाइल करने के लिए पहले ये Porque डॉक्यूमेंट si भरना los होगा papeles क्या ये decían evidence के que लिए? yo हाँ और nunca विटनेस fui स्टेटमेंट्स भी ये dueña, सेक्शन कंप्यूटर डेडलाइन के बारे में entonces, नेक्स्ट पेज पे ¿quién era yo? टाइमलाइन है सब सबमिट करने के लिए una रेडी रहना esposa, ठीक है. The projections are clear. sombra, We must act una now. I mentira. agree, but the timeline is Salí aggressive. del And these despacho y me delays will senté en la cost us. cocina. So what's the plan? Miré We la need more taza de resources. café The keys que to él the dejó archive. sobre la Good. mesa, Let's move. fría, como su corazón. Pero entonces, algo en mí se reveló, porque aunque hubieran borrado mi nombre de los papeles públicos, yo sabía la verdad. Y la verdad no se escribe solo en sellos y firmas, se escribe en recuerdos, en sudor, en lágrimas calladas. Así que subí al desván, abrí el baúl de mi padre y saqué el sobre lacrado con las escrituras originales. Allí estaba mi nombre, claro, imborrable, válido.
Y en ese momento supe que no iba a desaparecer en silencio. Porque si pensaban que una mujer mayor era fácil de borrar, no conocían a la hija de don Manuel Ruiz, y mucho menos a la verdadera dueña de esa casa. Fui esposa, contable no remunerada, cuidadora. Nunca pensé que mi silencio sería mi salvación. Empecé a desaparecer mucho antes de que él dijera que esta casa nunca fue mía. Empecé a desaparecer el día que decidí que amar era callar, porque en España una buena esposa no pregunta, aguanta, sirve, sonríe aunque le duela el alma hasta los huesos. Yo di todo. Cuando mi padre murió y me dejó la casa en 1985, Antonio recién I know. empezaba en la vida. But we have to Trabajaba keep de going. dependiente How? en Every una time I look at ferretería, this, it con un hurts. We'll get sueldo through que it together. apenas cubría I el promise. autobús. I can't Yo believe le he's abrí really las gone. puertas de mi hogar, I know. de mi vida, de But mi we have to nombre. keep going. Me How? casé Every con time I él look no at por this, amor it hurts. ciego, We'll get through sino it por together. esperanza. I promise. Creí que I look at construiríamos this, algo and it all comes juntos, flooding back. y lo We were hicimos. so happy then. What Durante happened to us? 40 años I got fui su lost. sombra I pushed you útil. away. Por It's las not too late. mañanas We can try preparaba el again. desayuno, I can't planchaba believe he's sus really gone. camisas, I ordenaba know. los recibos. But we Por have to las keep going. tardes How? cosía Every en el time I taller look que at this, it abrimos en el hurts. patio We'll get through it trasero. together. I Atendía promise. clientas, I can't compraba believe he's telas really con lo gone. poco que sobraba. I know. Por las we noches have to keep revisaba going. cuentas How? Every mientras time I él look veía at el this, it fútbol. We'll get through it Corregía sus together. errores I promise. contables. Esta casa y es mía. pagaba No, impuestos no es con tuya, mis la ahorros perdiste. cuando Firmé el bajo negocio presión. Mira la flaqueaba. foto. Eso no cambia Nunca nada. Es cobré un nuestra sueldo. ahora. Basta. Nunca Discutan firmé esto un civilizadamente. contrato. No me Solo rendiré. recibí promesas. Esta casa es Esto mía. es tuyo también, Carmen. Somos un equipo. Confío en ti más que en nadie. Pero las promesas no valen Esta en el casa es registro. mía. No, no es Cuando su tuya. La madre perdiste. enfermó Firmé de bajo presión. Mira la Alzheimer, foto. fui yo Eso no quien la cambia nada. cuidó. Es Le nuestra daba de ahora. comer, Basta. le Discutan esto cambiaba los civilizadamente. pañales, No me le rendiré. cantaba rancheras Esta casa viejas para es que mía. no se sintiera sola. Antonio venía los domingos, le daba un beso en la frente y se iba. Pero yo me quedaba, noche Está tras registrado a mi noche, nombre. hasta que murió, No, te equivocas. Mira bien. sosteniendo mi mano Imposible. como si Déjame yo ver. fuera su hija. Aquí está. Y Es de cuando Javier. nació nuestra hija, dejé mis estudios de sastrería para criarla, porque una madre debe estar en casa, decía él. Y yo asentía, sin decir que soñaba con tener mi propia tienda. Mientras tanto, él empezó a recibir reconocimientos. En el barrio lo llamaban el empresario. En las fiestas brindaban por su éxito. Nadie preguntaba quién cosía los vestidos, quién mantenía las cuentas, quién pagaba las deudas cuando los clientes no pagaban. Porque en este mundo, quien habla, existe. Quien calla, desaparece. Y yo callé. Pero no por debilidad. Callé porque creía en el amor. Callé porque confiaba. Callé porque pensaba que el silencio era noble. Ahora entiendo que mi silencio no fue noble, fue estratégico. Porque mientras él presumía en público, yo guardaba. Guardaba facturas, guardaba recibos, guardaba cada prueba de que esta casa, este negocio y esta vida eran míos. La misma Clara a quien enseñé a hacer croquetas, la misma a quien presté dinero cuando su marido la abandonó, la misma a quien consolé cuando lloraba en la cocina. Y ahora ella lleva mis llaves, habla con la voz que yo usaba para calmar a los clientes, y se ríe en mi salón I como can't si believe fuera he's really suya. gone. Lo I peor know. no fue la traición. But we have to keep Fue going. darme How? cuenta Every de que time I todo look at lo this, que it di hurts. lo We'll get through tomaron it como un together. derecho, I promise. no como un I can't regalo. believe he's really Porque gone. durante I 40 know. años fui útil. But we have to keep Les di de going. comer How? cuando Every time I tenían look at hambre, this, it les hurts. cosí We'll la get through it ropa cuando together. se I rasgaba. promise. Les pagué I los look at this, estudios and it cuando all no comes tenían flooding back. dinero. We were so Les happy cuidé a then. sus What hijos happened to cuando us? estaban I got ocupados. lost. I Pero pushed you ahora away. que ya no It's not too necesitaban late. mis We can try manos, again. mi casa, I mi can't believe dinero, he's really ya gone. no necesitaban mi know. presencia. But we Y have lo to keep hicieron going. con How? Every elegancia, time I look at con this, it papeles en hurts. We'll regla, get through it con together. excusas I pulidas, promise.
como I si can't believe borrar a he's una really esposa fuera I solo know, un trámite But we administrativo. have to keep going. Me How? senté Every en time la I cama look at del this, cuarto it de hurts. We'll servicio. get through it Sí, together. I porque ya no promise. tenía Esta casa es derecho a mi mía. habitación. No, no es tuya, Y la miré mis perdiste. Firmé manos. bajo presión. Mira la Estaban foto. Eso no cambia nada, es manchadas nuestra de ahora. tantos Basta. años de Discutan fregar, esto civilizadamente. coser, No me tirar, rendiré. pero aún Esta casa tenían es mía. fuerza. Porque aunque hayan borrado mi nombre de los papeles falsos, no pueden borrar lo que construí. Y aunque hayan borrado casa mi es mía. historia de No, su no es narrativa, tuya, la perdiste. no Firmé pueden bajo borrar presión. lo Mira que la soy. foto. Eso no cambia Porque nada, una es mujer nuestra que ha ahora. amado Basta. con el alma Discutan esto entera, civilizadamente. no se No me rompe rendiré. fácil, Esta se casa transforma. es mía. Y yo ya no soy la esposa invisible. Soy la mujer que sabe, la mujer que recuerda, la mujer que Está guarda. registrado a mi Y nombre. eso No, te equivocas, es mira bien. mi salvación. Imposible. Déjame ver. Porque mi silencio está. nunca fue Es de Javier. debilidad, fue observación, fue Está paciencia, registrado a mi nombre. fue estrategia. No, te equivocas, mira Y bien. ahora que han Imposible, abierto la déjame puerta ver. de mi Aquí casa está. a una extraña, Es de Javier. yo abriré la puerta de la verdad. The projections are Con las clear. We llaves must que act mi now. padre I me agree, dio, but the timeline con is los aggressive. Ahora And these delays recuerdo will las cost us. reuniones So a what's las the plan? que no me We need more dejaban resources. entrar. The keys to the Las archive. excusas Good, para let's no move. enseñarme los देखिए केस फाइल balances, करने के लिए पहले ये los डॉक्यूमेंट भरना silencios होगा cuando क्या ये preguntaba evidence por के la लिए? herencia. हाँ और विटनेस स्टेटमेंट्स भी ये Fue un सेक्शन कंपाउंड desgaste डेडलाइन के बारे में lento, नेक्स्ट पेज como पे el agua टाइमलाइन है que सब सबमिट gotea करने के लिए sobre la रेडी रहना piedra Take hasta it. The hacerla projections are ceder. clear. We must act Al now. principio I agree, creí but the que era timeline is normal, aggressive. que And con these los delays will años, cost el us. amor se So what's the volvía plan? más We need more tranquilo, resources. más The keys to the distante. archive. Good. Pero Let's ahora, move. al mirar atrás, veo cada mentira como una piedra en el camino que me llevaron hasta este momento, en que mi propio marido niega mi existencia en la casa que heredé de mi padre. Como aquella vez, hace 10 años, cuando hubo la primera gran reunión con los socios del pequeño taller textil. Yo había preparado un análisis completo, proyecciones, costes reales, propuestas para expandirnos a Galicia. Lo dejé sobre su escritorio con una nota, por si necesitas apoyo. Al día siguiente, lo encontré en la basura, sin leer, sin comentario. Solo una arruga en la esquina, como si lo hubieran tirado sin siquiera abrirlo. Luego vinieron las excusas, siempre elegantes, siempre pulidas. No te preocupes por esto, Carmen, es muy técnico. O, tú ocúpate de la cena que los socios vienen a las 8. O, no entiendes de finanzas modernas, cariño. Pero lo peor no fueron las palabras, fueron los gestos. Las veces que llegaba a la oficina con documentos firmados y él me decía, ya está todo arreglado, no hace falta que revises. Las facturas que desaparecían del archivo justo cuando yo empezaba a investigar un gasto sospechoso. La forma en que Clara, su sobrina, me sonreía al pasar, con los ojos fríos, como si ya supiera lo que vendría. But we have to Y keep luego going. estaban How? las Every time I reuniones. look at this, it Cada vez que hurts. se We'll get citaba through a it la together, junta I informal del promise. taller, I can't Antonio me believe he's decía, really gone. quédate en I casa, know. que hoy es largo. But we have to Pero keep una going. vecina me How? contó Every que time lo I vio look at salir this, del it hurts. restaurante We'll con get through it Clara together, y dos I promise. proveedores, I look at riendo, this, and it all comes brindando, flooding back. mientras We were yo so preparaba happy then. sopa para What happened to llevarle us? pensando que I got estaba lost. trabajando I hasta pushed you tarde. away. It's not too Incluso late. cuando We can try insistí en again. ver los balances can't anuales, believe he's me really mostraron gone. versiones know. editadas, números But we have to keep redondos, going. How? ganancias Every time I infladas, look at this, it gastos hurts. We'll get through ocultos. it together. ¿Ves? I promise. Todo va bien, I can't decía believe he's Antonio, really gone. señalando I gráficos know. falsos. But we Pero have yo to keep conocía el going. negocio How? Every mejor time I que look at nadie. this, it Sabía hurts. We'll get cuánto through it costaba together. cada I metro de promise. tela. Esta casa es ¿Cuánto mía. pagábamos No, a no es cada tuya, la costurera? perdiste. Firmé bajo ¿Cuánto presión. Mira la ganábamos en foto. cada Eso no feria? cambia nada, es Y esos nuestra ahora. números Basta. no Discutan esto cuadraban. civilizadamente. Aún No me así rendiré. callé, porque en Esta casa España, es mía. Una buena esposa no cuestiona, confía, aguanta, sirve. Pero mientras callaba, observaba. Esta casa es Guardaba mía. copias, No, no es tuya, tomaba la notas perdiste. en Firmé bajo libretas presión. Mira viejas, la foto. Eso no archivaba cambia nada, correos. es nuestra ahora. Porque Basta. algo en mí Discutan sabía esto que un civilizadamente. día No me todo rendiré. esto tendría Esta casa sentido. es Y mía. ese día llegó, cuando dije en voz alta, esta casa es mía, no tuya. Ahora, cada excusa cobra Está forma. registrado a mi nombre. Cada silencio, No, te equivocas, mira intención. bien. Cada Imposible, mirada déjame evasiva, Aquí está. traición. Es de Javier. Porque no era que no confiaran en mí, era que tenían miedo de que yo supiera la verdad. Y la verdad es esta. Mientras yo cocinaba, ellos robaban.
Mientras yo cuidaba, ellos falsificaban. Mientras yo amaba, ellos planeaban cómo quitarme todo. Pero aunque hayan borrado mi nombre de los papeles públicos, no pueden borrar lo que sé. Y eso es mi arma. Porque ya no soy la esposa ingenua que cree en promesas. Soy la mujer que recuerda, la mujer que documenta, la mujer que contra todo pronóstico va a recuperar lo que es suyo, sin gritar, solo con los papeles verdaderos en la mano. Porque en esta vida, como en los registros, quien tiene la firma original nunca pierde. Empezaron a decir que ya no entendía de negocios, que era cosa de hombres, cada vez que pedía transparencia. Fue como si de repente mi inteligencia se hubiera convertido en una ofensa. Cada vez que mencionaba las ganancias del último trimestre, los gastos sospechosos en viajes o la desaparición de facturas antiguas, Antonio y Clara intercambiaban esas miradas que no necesitan palabras porque ya habían decidido que era un estorbo. Luego venía la frase siempre dicha con esa voz suave que usan para herir sin dejar marcas. Carmen, cariño, eso es muy técnico para ti. I know, O peor aún, but we have to ya no keep going. entiendes cómo How? Every funcionan time I las look cosas at this, ahora. it hurts. Es We'll cosa get de through it hombres. together. I Pero lo promise. peor no I fueron can't las believe he's palabras, really gone. fueron los I know. gestos. Las But we veces have que to keep llegaba a la going. oficina How? con Every time I documentos look at this, it firmados hurts. y él We'll me get through it decía, together. ya está I todo promise. arreglado, I no look hace at falta this, que and it revises. all comes flooding back. Las We were facturas so que happy then. desaparecían What del happened to archivo us? justo I got cuando yo lost. empezaba I a pushed you investigar away. un gasto It's not too late. sospechoso. We can try La again. forma en que Clara, I su can't believe sobrina, he's really me gone. sonreía al pasar, I know, con los ojos but fríos, we have to keep como going. si ya How? supiera Every lo que time I look vendría. at this, it hurts. Y We'll luego get through it estaban las together. I reuniones. promise. Cada vez que I se can't believe citaba a he's la really junta gone. informal del I taller, know, Antonio me decía, but we have to keep quédate going. en casa, How? Every que time hoy I es look at largo. this, it hurts. Pero We'll una get through it vecina me together. contó que lo I vio promise. salir del Esta casa es restaurante mía. con Clara No, no es y tuya, dos la perdiste. proveedores, Firmé bajo presión, mira la riendo, foto. Eso no cambia brindando, nada, es mientras yo nuestra ahora. preparaba Basta, sopa para discutan llevarle esto pensando que civilizadamente. estaba No me trabajando hasta rendiré. tarde. Esta casa es Incluso cuando mía. insistí en ver los balances anuales, me mostraron versiones editadas, números redondos, ganancias infladas, gastos Esta casa es mía. ocultos. No, no es ¿Ves? tuya, la Todo perdiste. va Firmé bien, bajo presión, decía mira la Antonio, foto. Eso no cambia señalando nada, es gráficos nuestra falsos. ahora. Basta, Pero discutan yo esto conocía el civilizadamente. negocio mejor No me que nadie. rendiré. Esta Sabía casa cuánto costaba es mía. cada metro de tela, cuánto pagábamos a cada costurera, cuánto ganábamos en cada feria. Y esos números no cuadraban. Está registrado a mi Aún nombre. así callé. No, te equivocas, Porque mira en bien. España, Imposible, una buena déjame esposa ver. no cuestiona. Aquí está. Confía, Es de Javier. aguanta, sirve. Pero Está mientras registrado a callaba, mi nombre. observaba. No, te equivocas, mira Guardaba bien. copias. Imposible, Tomaba déjame ver. notas en libretas Aquí está. viejas. Es de Javier. Archivaba correos. Porque algo en The mí projections are sabía clear. que un We día must act now. todo I agree, esto but the timeline tendría is aggressive. sentido. And these Y ese delays will día cost us. llegó. So what's the plan? We Cuando need more dije en voz resources. alta, The keys to the archive. esta Good, casa es let's mía, move. no देखिए tuya. केस फाइल करने के लिए पहले ये Ahora, डॉक्यूमेंट भरना होगा। cada क्या ये excusa evidence cobra के लिए? forma. हाँ और विटनेस Cada स्टेटमेंट्स भी। ये सेक्शन silencio, कंप्यूटर डेडलाइन के बारे में। contención. नेक्स्ट पेज Cada पे mirada टाइमलाइन है, सब evasiva, सबमिट करने के लिए रेडी रहना। traición. ठीक है. The projections are Porque no clear. era que We no must act confiaran now. en mí. I agree, but the Era que timeline is tenían aggressive. miedo de And que these yo delays will supiera la cost us. verdad. So what's the plan? Y la We need more verdad resources. es The keys to the archive. Mientras Good, yo let's move. cocinaba, ellos robaban. Mientras yo cuidaba, ellos falsificaban. Mientras yo amaba, ellos planeaban cómo quitarme todo. Pero aunque hayan borrado mi nombre de los papeles públicos, no pueden borrar lo que sé. Y eso es mi arma. Porque ya no soy la esposa ingenua que cree en promesas. Soy la mujer que recuerda, la mujer que documenta, la mujer que contra todo pronóstico va a recuperar lo que es suyo, sin gritar, solo con los papeles verdaderos en la mano. Porque en esta vida, como en los registros, quien tiene la firma original nunca pierde. El día que intentaron vender la casa sin mi firma, supe que ya no era su esposa, era su dueña. Fue un martes por la mañana. El sol de Madrid entraba tenue por las ventanas del notario. Ese sol frío que ilumina sin calentar. Yo había recibido una llamada anónima el día anterior. Van a firmar la venta hoy, a las 11. No supe quién era, pero algo en su voz me hizo confiar. Así que fui.
Me senté en la sala de espera con mi bolso y las escrituras originales enrolladas dentro de un periódico viejo. A las 10:55, Antonio entró con Clara del brazo. Él llevaba traje nuevo, ella un I know, vestido caro y tacones have que to keep resonaban going. como How? Every time I advertencia. look at this, it Se hurts. rieron We'll al get through verme. it together. ¿Qué I haces promise. aquí, Carmen?, I can't dijo believe él, he's really con gone. esa sonrisa I know, falsa que usaba para But we ocultar have to el keep miedo. going. How? Every Solo time I vine a look at this, saludar. it hurts. We'll get Respondí, through it together. sin I levantarme. promise. Ignoraron mi this, and it all presencia y comes flooding pasaron al back. We despacho were del so happy notario. then. What Yo happened to esperé. us? I got 10 lost. I minutos, pushed you away. 20. It's not too late. Luego We can try oí again. voces elevadas. I can't believe he's Salí de really la gone. sala y me I acerqué a la know. puerta entreabierta. But we have to keep El going. notario, How? Every un time hombre I look at serio de this, it pelo hurts. canoso, We'll get through it together. sostenía un I documento promise. con cara de I can't believe he's desconcierto. really gone. Señor I Ruiz, know. esto no But puede we have to hacerse. keep going. La How? Every escritura time I look at original this, it registra a su hurts. We'll get esposa through it como together. única heredera I legal. promise. Esta casa Sin es su mía. firma, No, no esta es tuya, venta la es perdiste. nula. Firmé bajo presión. Mira la Antonio foto. palideció. Eso no cambia nada. Es Pero nuestra ella ahora. firmó Basta. los papeles Discutan de esto cesión hace civilizadamente. meses. No me rendiré. No hay registro de Esta eso casa en el es mía. protocolo notarial, dijo el notario. Y además, acabo de recibir una copia certificada de las escrituras fundacionales. Esta Todo casa es apunta mía. a que No, la no señora es tuya, Ruiz la es la perdiste. Firmé bajo propietaria presión. Mira legítima. la foto. Eso no En cambia ese nada. momento, Es nuestra Antonio ahora. me Basta. miró. Discutan Por esto primera vez en civilizadamente. años, No me vi rendiré. miedo en sus Esta ojos. casa es Entré mía. al despacho con la espalda recta. ¿Buscabais algo?, pregunté, sacando las escrituras del periódico. Clara intentó intervenir. Está registrado a mi Esto nombre. es un malentendido. No, te equivocas, mira Ella no bien. entiende de Imposible. negocios. Déjame ver. Ah, ¿no? Aquí está. Dije, Es de Javier. abriendo el documento en la mesa. Entonces explícame por qué mi padre escribió aquí, en 1985, la totalidad de las acciones recae exclusivamente en mi hija Carmen Ruiz, sin derecho a partición ni cesión sin su consentimiento expreso. Silencio. El notario tomó el documento, lo examinó, comparó sellos, firmas, fechas, luego asintió. Esto es auténtico y vinculante. Antonio se derrumbó en la silla. Pero yo soy el director general. He manejado la empresa 30 años. Sí, dije, con calma, como empleado, no como dueño. Y ahí, en ese instante, supe la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui su esposa en los negocios, siempre fui su jefa. Él pensó que al casarse conmigo heredaba todo, pero mi padre fue más listo. Me protegió con papeles, no con palabras. Salí del notario sin mirar atrás. Antonio me llamó 3 veces. No contesté. Esa noche, en mi pequeño piso de lavapiés, extendí las escrituras sobre la mesa de la cocina. Las acaricié como si fueran un tesoro, porque lo eran. No eran solo papel, eran justicia, eran dignidad. Eran mi nombre escrito donde nadie podría I borrarlo. can't believe he's Y really mientras el gone. viento de primavera I know. entraba por la ventana, But we have to keep supe going. que esto How? no Every era el time I final look at de this, una it traición. hurts. We'll get through it Era el together. comienzo I de mi promise. reinado. Esta casa es mía. Callado, No, no es tuya, la legal, perdiste. Firmé bajo inevitable. presión. Mira la foto. Eso no cambia sentí nada, rabia, es nuestra solo ahora. claridad Basta. al Discutan entender esto que mi valor civilizadamente. nunca No me fue rendiré. emocional, Esta sino casa legal. es mía. Fue después de aquella escena en el notario, cuando Antonio palideció al ver las escrituras originales. Salí a la calle Esta con el casa es sol mía. frío de No, Madrid no en es la tuya, cara. la perdiste. Firmé Un bajo silencio presión, tan mira la profundo foto. dentro Eso no de cambia mí nada, que es ni nuestra siquiera las ahora. lágrimas Basta. cabían. Discutan esto civilizadamente. Esperé a No que me llegara la rendiré. ira, Esta a que casa el corazón me es mía. latiera con furia, a que quisiera gritarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero no vino. En su lugar, llegó algo más poderoso. Está registrado a mi Una nombre. calma helada, No, te equivocas, mira bien. nítida como el Imposible, cristal de déjame una ver. ventana Aquí recién está. limpiada. Es de Javier. Porque en ese momento entendí la verdad Está más registrado a mi liberadora de nombre. mi vida. No, te equivocas, Nunca mira fui bien. amada por quien Imposible. era. Déjame ver. Fui Aquí tolerada está. porque era Es de útil. Javier. Durante 40 años, The creí projections que are mi clear. valor We must estaba act en now. servir, I agree, but the en timeline preparar is la aggressive. cena, en And these guardar delays will silencio, cost us. en So what's the plan? sonreír We cuando need me more dolía resources. el The alma keys to hasta the los archive. huesos. Good.
Let's move. Pensaba que el amor देखिए se केस फाइल medía en करने के लिए पहले ये sacrificios, डॉक्यूमेंट भरना होगा pero क्या ahora ये veo evidence que के lo लिए? que ellos हाँ और विटनेस llamaban स्टेटमेंट्स भी amor ये सेक्शन era कंपोर्ट डेडलाइन के बारे में conveniencia नेक्स्ट पेज पे disfrazada de टाइमलाइन cariño. है सब सबमिट करने Y के लिए lo रेडी peor रहना no ठीक है. fue The darme projections cuenta are de la clear. We traición, must act now. fue I agree, but the comprender que timeline is nunca aggressive. conté como and these persona, delays will cost solo us como So what's the firma. plan? We need more Mientras resources. yo The keys to the cocinaba, archive. ellos Good. Let's planeaban move. cómo usar mi nombre. Mientras yo cuidaba, ellos falsificaban documentos. Mientras yo callaba, ellos borraban mi historia. Pero mi padre sí supo quién era yo. Por eso escribió esas palabras en 1985. La totalidad de la propiedad recae exclusivamente en mi hija Carmen Ruiz, no en su yerno, no en su sobrina, en mí, porque sabía que aunque el mundo me hiciera invisible, los papeles no mienten. Me senté en un banco del Parque del Retiro, con las escrituras guardadas en mi bolso. Miré a las parejas paseando, a los niños corriendo tras palomas, a las hojas mojadas pegadas al suelo, y por primera vez en años no me sentí perdida, me sentí presente. No era la esposa abandonada, no era la mujer engañada, era la heredera que había estado dormida y ahora despertaba. Y lo más extraño fue esto: no quería venganza, quería justicia. No quería humillarlos, quería recuperar lo que era mío. Porque si hubiera sido solo orgullo, habría gritado, habría ido a los periódicos, a las redes, al juzgado con lágrimas y acusaciones. Pero no, lo que sentía no era emoción desbocada, era certeza. Sabía que tenía razón, sabía que tenía pruebas, sabía que tenía I derecho. know. Y eso But we have to eso keep era going. más How? fuerte Every que time I look cualquier at this, grito. it hurts. We'll get Volví through a it casa, together. a mi I pequeño promise. piso de lavapiés, can't believe he's y empecé really a gone. escribir nombres, know. fechas. But Me we have reuní to con keep el going. notario How? y Every empecé time a I look at this, reconstruir it hurts. cada We'll get mentira through con it together. documentos I reales. promise. Fue I look una at this, mañana de and it otoño, all comes con flooding ese back. aire We were fresco so que happy huele a then. What castañas happened to asadas us? y hojas I got mojadas. lost. I pushed you Llamé al away. señor It's Delgado, not too late. el We can notario try que había again. tramitado la herencia de mi believe he's padre really en gone. 1985. Le But we dije have to solo keep esto: going. How? tengo Every las time I look at escrituras this, it originales hurts. We'll get y through it necesito together. su I ayuda para promise. deshacer lo que ellos can't believe he's construyeron really sobre gone. arena. I know. Él no preguntó nada, But we have to solo keep dijo: going. How? Every venga time hoy, I look a at las this, 8, it hurts. We'll antes get de que through el it mundo together. despierte. I promise. Al día Esta casa es siguiente, mía. entré No, en su no es despacho tuya, la antes del perdiste. Firmé amanecer. bajo presión. El Mira la señor foto. Delgado Eso me no cambia esperaba nada, con es una taza nuestra de ahora. café Basta. humeante y Discutan una esto carpeta negra civilizadamente. llena No de me sellos rendiré. y sellos. Esta casa Aquí es están mía. los registros reales, dijo. Todo lo que han intentado ocultar. Durante horas repasamos transferencias falsas, contratos Esta casa es sin mía. firma legal, No, no es tuya, la facturas perdiste. Firmé inventadas bajo para presión, mira justificar la foto. gastos con Eso no Clara. cambia nada, es Pero lo nuestra más ahora. importante, Basta. Discutan esto descubrimos que civilizadamente. para sanear No me deudas, rendiré. Esta Antonio casa había estado es mía. firmando documentos como si fuera el propietario, sin mi consentimiento, sin registro notarial, sin validez legal. Están actuando como Está si fueran registrado a dueños, mi nombre. dije, con la No, voz te equivocas, mira bien. firme. Pero no lo Imposible, son, déjame respondió ver. él. Aquí Y está. tú sí. Es de Javier. Así que trazamos un plan. Con mis ahorros, esos que guardaba en una cuenta a nombre de mi madre, lejos de sus ojos, empecé a contactar con testigos. El vecino que vio a Clara mudarse con mis sábanas, la empleada del taller que fue despedida por lealtad a mí, el fontanero que arregló el tejado con mi dinero mientras Antonio decía que la casa ya no era viable. Uno a uno fui recogiendo declaraciones juradas, no con gritos, con respeto. Solo necesito que diga la verdad, les decía, y casi todos lo hicieron. Mientras tanto, Antonio y Clara seguían actuando como si nada. Daban fiestas en mi salón, colgaban fotos suyas en mis paredes, incluso cambiaron las cortinas del dormitorio principal. Creían que la casa era suya, porque nadie les decía lo contrario. Pero yo trabajaba en silencio, como lo hacía cuando cosía los botones de sus camisas, como lo hacía cuando preparaba sus comidas, como lo hacía cuando limpiaba sus mentiras. Solo que ahora no servía, reconstruía. El notario me ayudó a registrar cada documento falso. El contable de confianza de mi padre, ya jubilado pero dispuesto a ayudar, auditó cada centavo. Y yo aprendí a moverme en ese mundo de papeles y sellos como lo habría hecho mi padre, con calma, con hechos, sin gritos. Una tarde, mientras revisaba los nuevos estatutos de propiedad,
Mi hija me I llamó. can't believe he's Mamá, really gone. ¿qué estás haciendo? I know. Recuperando lo But que we have to nunca keep debí going. perder. How? Le Every dije. time I look at this, Ella it guardó hurts. We'll get silencio through un it momento. together. I Luego promise. susurró. I can't believe ¿Necesitas he's ayuda? really gone. Y ahí I supe know. que ya no estaba sola. But we have to keep Porque going. mientras How? ellos Every time I construían look un at this, castillo it de hurts. naipes We'll sobre get mi through it hogar, together. yo I levantaba promise. un muro de I piedra. look at this, and it Ladrillo a all comes ladrillo. flooding back. We Firma were a so firma. happy then. What happened to Silencio a us? silencio. I got Y lost. pronto, I pushed you muy away. pronto, It's el not too viento late. We can soplaría try again. y su imperio I can't caería. believe he's really Pero el gone. mío, I el mío know. ya tenía But we cimientos. have to keep Porque going. esta How? vez Every time I no look iba at a this, it confiar en hurts. promesas. We'll get through it Iba together. a confiar I en promise. sellos, en I can't firmas, believe he's en la really ley gone. y en la I verdad know. que aunque callada, But we have to keep nunca going. deja de How? Every existir. time I look at this, Cuando it leí en hurts. voz We'll get alta through el it together. testamento I original, promise. mi Esta marido, casa es mía. el millonario No que es nunca tuya, la lloró, perdiste. se Firmé bajo derrumbó en el presión. Mira la juzgado. foto. Eso no Fue cambia un nada. jueves Es por la nuestra mañana. ahora. Basta. El sol entraba Discutan esto tenue por las civilizadamente. ventanas No me altas del rendiré. juzgado de primera Esta instancia casa en es Madrid. mía. Ese sol frío que ilumina sin calentar. Llevaba semanas preparándome. Declaraciones juradas, copias certificadas. Esta casa es mía. testimonios de No, vecinos no es y tuya, la empleados perdiste. leales. Firmé bajo Pero presión. lo Mira más la foto. importante, Eso no cambia llevaba nada. el Es testamento nuestra ahora. manuscrito Basta. de mi padre, Discutan esto sellado en civilizadamente. 1985, No me rendiré. Esta con una casa cláusula es que mía. nadie conocía. Antonio y Clara ya estaban allí, sentados como si fueran dueños del lugar. Él con traje impecable, ella con Está maquillaje registrado a mi perfecto nombre. y uñas No, te pintadas de equivocas, rojo mira bien. sangre. Imposible. Se reían en Déjame voz ver. baja, Aquí está. seguros de que yo Es de no Javier. tenía pruebas reales. ¿Qué vas a decir ahora? Está Siempre con registrado lo a mi mismo, nombre. dijo No, te Antonio cuando me equivocas, vio mira bien. entrar. Imposible. Ya te dije que Déjame ver. todo está en regla. Aquí está. No Es de respondí. Javier. Solo me senté y abrí mi The carpeta projections roja are y clear. saqué We los must act now. documentos. I agree, El but the juez, timeline is un hombre aggressive. serio de And these pelo delays will canoso, cost tomó us. el So what's the testamento. plan? We Lo need more examinó con resources. The keys to the archive. Comparó Good. sellos, Let's move. firmas, देखिए केस fechas. फाइल करने के लिए पहले ये Luego डॉक्यूमेंट levantó भरना la होगा vista. क्या ये एविडेंस के Señor लिए? Ruiz, हाँ और विटनेस स्टेटमेंट्स según भी este ये सेक्शन documento, कंक्लूड डेडलाइन la के बारे में totalidad de la नेक्स्ट पेज पे propiedad टाइमलाइन है recae सब सबमिट करने के लिए रेडी exclusivamente en रहना su ठीक है. esposa. The projections are Usted clear. no We tiene must act derecho now. legal I a agree, but the administrarla, timeline is aggressive. venderla and o these cederla. delays will cost us. Antonio So what's the plan? palideció. We need more Pero resources. eso The no keys es to the posible. archive. Good. Ella Let's nunca move. gestionó nada formalmente. Gestioné 40 años de su vida, dije, sin alzar la voz, y aunque no tuviera contrato, las escrituras están a mi nombre. Entonces hice algo que nadie esperaba. Me levanté, miré al juez y leí en voz alta la cláusula final del testamento. Si alguien intenta despojar a Jazmín del patio y al silencio cómodo de quien ya no tiene que justificarse. Volví a mi dormitorio hace 3 semanas. Las sábanas son nuevas, pero las cortinas son las mismas que colgué el año que nació mi hija. Me costó dormir la primera noche, no por miedo, por costumbre. Durante meses me acostumbré a la estrechez del cuarto de servicio, al crujido del somier viejo, a la oscuridad sin ventanas. Pero ahora, con la luz del amanecer entrando por las persianas, siento que vuelvo a pertenecer. No a un hombre, a mí misma. Mi hija viene los domingos, trae flores del mercado y se sienta conmigo en el patio. Ya no me mira con lástima, me mira con orgullo. Ayer me dijo, «Mamá, ¿cómo supiste que podías hacerlo?» Le sonreí mientras servía el té. Porque tu abuelo me enseñó que en esta vida lo que importa no es quién grita más fuerte, sino quién guarda los papeles verdaderos. Ella asintió, y en sus ojos vi algo que me llenó el alma. Respeto. No por ser su madre, por ser yo. He devuelto cada cosa a su lugar. Las fotos de mi boda están de nuevo en el salón, pero ya no me duelen. Son recuerdos, no cadenas. Las joyas que vendí no las he recuperado, pero no importa. Lo que valía no era el oro, sino el amor con que las usaba, y ese amor sigue intacto. Antonio desapareció del barrio. Dicen que vive en un piso alquilado en las afueras, intentando montar una consultoría que nadie contrata. A veces lo veo en el mercado, con la cabeza baja, evitando mi mirada. No siento rencor, solo una tristeza tranquila, como la de quien ha cerrado una puerta que nunca debió estar abierta tanto tiempo. Hoy dirijo mi vida con la misma calma con que cosía sus camisas. Nada espectacular, nada vistoso, solo honestidad. Y eso
En este mundo es revolución. A veces por las tardes me quedo sola en el salón. Abro el cajón del escritorio y saco las escrituras originales. Las acaricio como si fueran un talismán. No lo son. Son prueba de que el silencio no es debilidad, es estrategia. Porque durante 40 años callé, pero no porque fuera tonta, sino porque estaba observando. Y cuando llegó el momento, no necesité gritar, solo mostrar los papeles. Hoy vivo en la misma casa, en la misma habitación, pero ya no soy la mujer que aguantaba. Soy la mujer que eligió, libre, clara, en paz. Y aunque el pasado deje cicatrices, mi presente es mío, porque al final del día, no importa quién durmió en mi cama. Lo que importa es quién tiene la llave. Y esa soy yo. Ahora cuando entro al taller por las mañanas, saludo a cada máquina como a una vieja amiga. Enciendo la luz, preparo el café y empiezo a coser. No por necesidad, por elección. Y en cada puntada, recuerdo, no fui derrotada, fui forjada. Y esta casa, esta vida, este silencio limpio, es mi victoria más callada. Porque ya no soy la esposa que sirve, soy la dueña que existe. Y eso es suficiente.